Bueno, buenos días a todas. Otra vez es un gusto tenerlas a ustedes aquí, otro miércoles. Hoy vamos a tener la clase sobre grabación de video y sobre la planificación para grabar video. Dos partes muy importantes como herramientas de comunicación para pues, nuestros liderazgos políticos. Nuestros facilitadores de hoy son Beatriz Mora y Adrián. Ustedes los han tenido en clases ya. Bea estuvo la semana pasada y Adrián la anterior a esa. Bueno, les doy el pase para que presenten y para que puedan empezar con la clase. Gracias, Mandy. Voy a empezar a compartir pantalla, entonces. ¿La ven bien? Ahí. Sí, se ve súper bien. Bueno, hola, como les estaba diciendo Mandy, hoy nosotros vamos a estar dando el taller de guión y grabación de video. Según el cronograma ya vamos por la semana 6. Entonces sí, vamos a seguir. Recordamos las reglas de convivencia, alzar la mano, tengan la manita de Zoom y el respeto mutuo, ¿verdad? Mantener el respeto con la interacción de todos y todas aquí. Para el día de hoy vamos a empezar con una bienvenida. Luego vamos a hacer una explicación y un repaso de los contenidos que vimos la semana pasada y los de ahora. Vamos a hacer un ejercicio en clase y luego vamos a hablar sobre la asignación de la semana. Que recordamos que es más que todo para que se diviertan, ¿verdad? O sea, no se sientan estresadas ni con tensión de que las tareas y los trabajos son obligatorios, ¿verdad? La idea es que aprendan, que disfruten más que sea una carga para ustedes. Entonces, bueno, vamos a empezar con estos conceptos básicos. Estos conceptos básicos también eran los que habíamos también visto en la semana pasada en fotografía, pero ahora los vamos a aplicar más a video. Entonces, primero tenemos la escena. La escena dice que define un lugar o decorado donde se sitúa la acción. La expresión proviene de las producciones teatrales. Entonces, ya nosotros sabemos más o menos cuando estamos viendo una película o viendo un teatro o lo que sea, hay ciertos pedacitos, que es lo que llamamos la escena, ¿verdad? Que contiene planos o serie de planos que nos van a describir una situación o un suceso. Luego vamos a hablar de los planos. Los planos también los habíamos hablado un poquito la semana pasada, pero esta vez vamos a ver un poco más. Ya más adelante les hablo de eso. En un plano vemos una visión continua filmada por una cámara y no hay interrupciones cuando vemos un plano. Cada plano se le llama una toma. Y luego tenemos una secuencia. La secuencia es una serie de escenas y planos, entonces ya es todo en conjunto. ¿Okay? Entonces vamos a ver este video. Ay, espérense, creo que no les compartí el audio. Voy a volver a ponerlo para compartir el audio y que lo podamos escuchar. Un segundito. Ok, voy a ponerlo cualquier. Hay una nave espacial, acabo de verla. ¿Tiene hiperespacio? Hiperespacio hiperactivo. Y astro... Hay una nave espacial, acabo de verla. ¿Tiene hiperespacio? Hiperespacio hiperactivo. Y astro... césped. ¿Dónde está? No veo. La nave espacial. Listo para el despegue, listo para el despegue. Muy bien, pues, prepárate. Y... Bien, pues, cuando yo diga ahora saltaremos hasta la cesta. ¡Bus! ¡No! Esto no me puede pasar a mí. Un extraño. Del exterior. Saludos, soy Buzz Lightyear. Vengo en son de paz. Hola. Antes de marcharos, reponed energías con una ración de pepperoni a bordo del Mostrador 3. Esta es una emergencia intergaláctica. Necesito regresar vuestra nave hasta el sector 12. ¿Quién está al mando? El gancho es nuestro amo. El gancho es quien elige quién se va y quién se queda. Todo esto es absurdo. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Abajo! ¿Qué mosca te ha picado? ¿Fuiste tú quien decidió subirse a este? El gancho se mueve.
Me ha elegido. Adiós, amigos míos. Voy a un lugar mejor. Ya te tengo. ¡Un Buzz Lightyear! ¡Genial! Vámonos a casa a jugar. Ok, muy bien. En este video vimos súper claro lo que les acabo de contar, ¿verdad? Entonces ahí ya pueden verlo más ejemplificado en algo real y que podemos ver. Entonces, como les estaba diciendo, la semana pasada habíamos visto 5 planos. Esta vez vamos a agregarle otros más. ¿Por qué? Porque en el video se pueden notar aún más estos planos, ¿verdad? Tenemos el plano detalle, que lo habíamos visto. El primerísimo primer plano, que también lo habíamos visto. Ahora vamos a agregarle el primer plano. Si lo ven, es un poquito más como de espacio atrás. También está el plano medio corto, que es... Ah, no habíamos visto el plano medio, perdón. El plano medio corto es un poquito más cerca. También tenemos el plano medio largo, que lo podemos ver de la cintura para arriba. El plano americano, que generalmente se utiliza en las películas del oeste, por eso se le llama así, para que se viera la pistola del vaquero. Después tenemos el plano entero, que ya se ve un poquito más la persona completa, para luego llegar al plano general, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado que se ve toda la escena. Y el último es el gran plano general. Aquí podemos ver ya más del espacio. No sé si por el momento tienen alguna pregunta de alguno de estos conceptos o si todo bien. Si a mis compañeros ahí del Zoom me ayudan por si acaso hay alguna manita, una pregunta en el chat. Creo que no, Beatriz, Bueno, nada vamos más. a seguir entonces. Ah, bueno, ahí ya hay uno. Okay. Bueno, ahí Yo quería hacer un comentario, pero demos primero el espacio a Pati. Hola, gracias, buenos días. Tipos de plano, ¿verdad? Es lo que estamos, que habías puesto que define una visión continua. Entonces, no sé si podemos devolvernos un poquitito, please. Sí, esa. Entonces, cada uno de ellos, ¿qué significa? Son 10 diferentes alternativas. Esa es la posibilidad ¿qué son? Que en realidad no me queda claro. Gracias. No sé si Adrián usted iba a decir algo y quiere contestar eso o yo no es. Sí, de hecho por ahí el comentario que iba a hacer era para reforzar nada más lo que vos venías diciendo. Estos planos en el video tienen una función narrativa, ¿verdad? Entonces, cada plano va a significar algo distinto según el contexto cinematográfico, bueno, el contexto audiovisual que tenga la historia que estamos contando. Por ejemplo, bueno, Beatriz decía el caso del plano americano que se usaba en las películas del viejo oeste de Estados Unidos. Entonces, este plano era para que se pudieran ver las pistolas de los personajes que tenían una importancia mayor en esas películas del viejo oeste de vaqueros. Entonces, por eso es que se hace este plano. No tienen que encerrarse, digamos, en estos 10 planos. Estos 10 planos son como una categorización, ¿verdad? Ya, digamos, como estipulada a lo largo de la historia del cine, más que todo. Y entonces ya les pusieron nombre y ya se usan continuamente, pero si ustedes quieren inventarse un plano nuevo que no ven aquí, por ejemplo, pueden hacerlo. Todo es como una función narrativa. Yo les decía el caso del plano americano. Por ejemplo, en el plano detalle, si ustedes quisieran tal vez poner a una persona abriendo una puerta, pero que la está abriendo en silencio porque es como secreto o algo así, entonces tal vez le serviría un plano detalle de la mano con la llave, abriendo la puerta despacio. Entonces la atención se centraría
en ese detalle precisamente. Por ejemplo, un gran plano general, que es no solo la persona con mucho espacio alrededor y arriba y abajo, sino que se ve muy sola. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren poner un personaje que va a un desierto y que está corriendo peligro y está totalmente solo, el personaje, entonces un gran plano general donde sea todo el desierto y la persona ahí a lo lejos completa le serviría porque daría espacio a esa soledad. En cambio, si usaran un plano medio corto, podrían ver a la persona caminando, pero no necesariamente saben si está sola o si hay alguien a la par. Estos planos siempre son respecto al sujeto, ¿verdad? Respecto al personaje, excepto en el plano detalle, que sí se pueden hacer objetos, por ejemplo, como el caso de las llaves que yo les decía, o el gran plano general, que también se usa para mostrar ciudades. No sé si han visto como en películas donde al principio, bueno, o en algún momento aparece un gran plano de toda la ciudad, de un montón de edificios o un bosque entero. Es con esa función narrativa, ese es el gran plano general. La mayoría de los planos son respecto al sujeto. Si ustedes quisieran o usar otro tipo de plano, por ejemplo, entre el plano medio y el medio corto corta encima del pecho, pero si ustedes quieren levantarlo un poquito más, entonces pueden hacerlo, no tienen que encerrarse en esos planos. Esto es una categorización que funciona, igual que todo lo que vamos a ver en esta presentación, pero no está escrito en piedra, ¿verdad? No son reglas, sino lineamientos que sirven de consejo y de apoyo a la hora de planificar o contar una historia de manera audiovisual, que al final para esto es este taller, para aprender a planificar, digamos, la preproducción antes de ir a grabar el video para tenerlo todo listo y que luego ya en la ejecución, en la grabación del video, las cosas salgan más fácil. Entonces es importante eso, que sepan que nada de esto es obligatorio, digamos, a la hora de grabar un audiovisual. Eso por un lado, y por otro lado, que todo esto sí tiene una función narrativa. Entonces lo importante es conocer lo que hay para que ustedes luego puedan sacar el mayor provecho. Listo, gracias, Dani. Y bueno, ahí leí que ya le quedó clara la pregunta, entonces, ¿qué he dicho? Cualquier otra, no duden en hacerla. Ahí, voy. Ok, entonces, ahora vamos a pasar a los movimientos de cámara. Hay varias formas en que podemos mover la cámara para resaltar lo que serían, ¿verdad? Que es lo que queremos transmitir. Entonces, existen dos tipos de movimiento. Está el de rotación y el de traslación. El de rotación tiene tres tipos. Tenemos el primero que es el rolling o dodging. Entonces aquí, ahí pueden ver las flechitas. Es como si agarráramos nuestra cámara y le diéramos vuelta así, ¿verdad? Entonces tal vez esto nos pueda dar, por ejemplo, en escenas donde se va volando. Entonces ahí nos podría dar como una visión de cómo el personaje o la personaje principal o el que se esté rotando está viviendo ese momento o la escena en general. Después tenemos el paneo, que si ven las flechitas la cámara está así más bien y es de lado a lado. Entonces como hacer como, no sé si han visto las fotografías panorámicas, ¿verdad? Que uno tiene que llevar la cámara así. Entonces más o menos este es el movimiento que queremos lograr con la cámara en el paneo. Entonces aquí también nos da una visión tal vez general del lugar, si nosotros movemos la cámara así, o de lo que está viendo los personajes, ¿verdad? Es todo con respecto a lo que queramos transmitir en nuestro video. Y luego tenemos el tilt. Entonces ahí también pueden ver las flechitas, más bien este es de al frente y hacia atrás, ¿verdad? Entonces aquí también, aquí lo que podemos representar es las alturas, o cuando se está viendo a alguien por completo, ¿verdad? Aquí es muy libre también el movimiento, pueden ser largos, pueden ser aunque sean más cortitos. Entonces estos son los de rotación. Ahora vamos a empezar a los de traslación. Estos tienen el mismo nombre todos, tracking o traveling, ¿verdad? Entonces aquí, más que todo, es, por ejemplo, tenemos la cámara así, en el primero, movimiento hacia adelante o hacia atrás. Esto sirve como para hacer zooms o para mover la cámara más cerca, lo que queramos transmitir ahí. Después también la tenemos hacia los lados, que tal vez podríamos lograr un tipo de panorámica también, pero esta sí es recta, ¿verdad? Que el lente siempre está hacia el frente. Y después tenemos hacia arriba y hacia abajo, que también lo podemos ver, por ejemplo, en una escena donde hay un personaje que está montado en un ascensor. Entonces ahí podemos ver cómo se hace en la cámara, ¿no? Y luego tenemos el zoom, ¿verdad? El zoom ya es parte de la cámara, que eso lo hemos trabajado en cualquier cámara, en el celular, lo que sea. El zoom nos hace un cambio focal en el lente. Y aquí es importante recordar los consejos que habíamos visto la semana pasada de cuidar el zoom, ¿verdad? Porque hay veces que algunos zooms no nos dan como esa idea y más bien nos distorsionan la imagen.
Entonces, estos serían los movimientos de cámara que tenemos. Entonces, repaso, de rotación, con la cámara así, paneado, tilt hacia el frente. De traslación, adelante hacia atrás, hacia los lados o de arriba hacia abajo. ¿Okay? Vamos a seguir, no sé si tienen alguna pregunta con esto. No sé, ¿todo bien? Sí, de hecho tenemos una pregunta en el chat. Dice, hola, buenos días. Tienen esos ejemplos, pero en imágenes. Poder ver cómo se ve la imagen más que los movimientos de cámara. Ok, sí. Bueno, en este momento no tenemos las imágenes, pero de fijo se las podemos enseñar luego, porque como en realidad son como verlo más en video y así. Ahora hay como que buscarlos así, pero si gustan después de fijo se los podemos pasar. Sí, No lo sé podemos si... pasar al chat después de la clase. Unos ejemplos para que les quede más claros. Súper. Bueno, y los ángulos de cámara, esto también lo habíamos visto la semana pasada. No sé si recuerdan que existen estos 5 tipos. Tenemos el normal, ¿verdad? Cámara al frente. Si subimos un poquito, tendríamos la cámara en picado, ¿verdad? Hacia abajo del sujeto. Cenital desde arriba. ¿verdad? Si me pusiera la cámara acá. Contrapicado más bien de abajo hacia arriba en diagonal. Y nadir, que es justo abajo, ¿verdad? Esto también es súper importante. ¿Qué quiero transmitir yo? ¿verdad? La posición de la cámara también sirve mucho como para, por ejemplo, cuando se está contrastando un personaje principal con un personaje secundario. Casi siempre el personaje principal se le pone la cámara, ¿verdad? De contrapicada para que él quede imponente. Un personaje secundario casi siempre más bien se le hace ver pequeñito, ¿verdad? Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué quiero transmitir? Porque los ángulos, por más que podamos decir que, no, eso no importa, sí importa a la hora de narrar, ¿verdad? Bueno, sí, este es un repasito de eso, ¿verdad? Que lo hemos visto también la semana pasada. Vamos a seguir entonces también con aspectos de composición que habíamos incluido en la fotografía, pero la fotografía está súper relacionada con el video, ¿verdad? Porque también son imágenes que vamos a transmitir. Entonces, recordamos el encuadre, ¿verdad? El encuadre es lo que yo voy a meter dentro de mi imagen. Va a tener un motivo y un fondo, ¿ok? En este encuadre que yo tengo acá, ven que aquí se supone que esto no es parte del encuadre. Aquí sí tengo un encuadre. ¿Qué tengo yo en este encuadre? Bueno, tengo esta casita. Ese podría ser mi motivo. ¿Ya? O también el fondo, que es el atardecer. Entonces, muy importante encuadrar bien qué es lo que quiero yo meter dentro de mi imagen. Tengo que recordar que lo que no está allá adentro no se va a ver. Entonces, es súper importante siempre tener eso en cuenta. Luego vamos a aplicar de nuevo la ley de tercios. Esto es, les recuerdo lo de la cuadrícula, ¿verdad? Se divide la imagen en estas rayitas y van a quedar 9 cuadros. Los podemos ver acá, ¿verdad? O en este ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? La idea es que los motivos, ¿verdad? Ay, se pasó. La idea es que en los motivos, lo que queremos que se vea esté ubicado, ¿verdad? La recomendación, como les decía Adrián, no es una regla que tienen que seguir así, pero es una recomendación para que todo se vea más ordenadito. Por ejemplo, que el caballo esté acá me da una mejor visión de lo que yo quiero tener en esta escena. Igual acá, ¿verdad? Podemos ver el sol está aquí o el barco está en esta parte. Entonces eso, mi mirada se vuelve mucho más atractiva al ver esto. ¿Ok? Pero igual, les recuerdo, estos son solo recomendaciones, pero cuando se siguen estos consejos, se consigue una mejor imagen. Luego recordamos las líneas de fuga, ¿verdad? Guían la atención al motivo. Entonces, con solo ver esto, yo sé que hay algo al fondo, ¿verdad? En estas imágenes. Entonces, muy importante también hacer uso de estas cuestiones de composición, ¿verdad? Entonces, esto no es que nosotros tenemos que dibujarlo en la foto, ¿verdad? Simplemente con nuestros ojos, ya nuestros ojos se guían. Por ejemplo, en esta sí está rayado, con las rayitas, pero bueno, en esta, con solo verlo, nosotros vemos cómo la mirada nos dirige hasta el final del pasillo. Y sabemos que el chiquito está yendo hacia frente. ¿Okay? Y también teníamos la línea del horizonte, ¿verdad? Es la línea imaginaria que trazamos al horizonte para saber que pues que ahí está, ¿verdad? Esto también nos da una visión, porque como es una imagen, tal vez no estamos ahí, pero que esto nos da una visión de lo que estamos y dónde estamos, dónde queda el horizonte.
Y también teníamos la ley de la mirada, ¿verdad? El espacio que se deja siguiendo la dirección natural de la mirada. Entonces aquí podemos ver que ella está yendo hacia allá. O sea, si yo esta imagen a ella la hubiera puesto acá, yo no sé qué está viendo ella. O sea, yo no sé si está viendo una pared. O sea, aquí yo puedo ver que ella está viendo hacia allá y tengo este espacio para transmitir que ella está dejando ese espacio para ver hacia su derecha. Y bueno, y también recordamos aquí es muy importante el uso de colores, los grises, la intensidad de los colores. En esta tenemos una imagen blanco y negro, pero también recuerdan las imágenes de la flor que les había puesto la semana pasada, que era un fondo verde y la flor roja, y eso atrae nuestro ojo. Los contrastes sirven para eso, ¿verdad? Para atraer el ojo, para formar una imagen aún más bonita de ver. Nada más siempre teniendo mucho cuidado, ¿verdad? De las luces, que es lo que vamos a ver ahorita, la aplicación de la iluminación. Entonces, le cedo la palabra a Adrián. Gracias, Beatriz. Bueno, creo que de la iluminación también hablaron un poquito la semana pasada, pero entonces no vamos a ahondar mucho en eso. Si tienen alguna duda, igual. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá de lo que dijo Beatriz antes de pasar a esta parte? Ana, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. No, era para complementar un poquito con lo que dijo Beatriz. No sé si podemos devolvernos a dos imágenes nada más para con respecto. Una es la de los caballos y después esa de la mirada. Perdón, la de los, sí, la de los tercios, la ley de tercios. Hay una cosa importante también que hay que rescatar, y es que si nos vamos al ejemplo de los dos caballos, vemos que hay dos planos, por decirlo así. O sea, en un segundo plano está el primer caballo de la izquierda. Si vemos la imagen de izquierda a derecha. Y en un primerísimo plano o en un primer plano está el caballo de la derecha. No sé si me van siguiendo las compañeras. Nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Siempre empezamos nuestras lecturas de izquierda a derecha. Entonces es importante en la composición de la imagen tomar en cuenta que siempre vamos a iniciar viendo el punto de la ley de tercios, muy posiblemente lo que esté ubicado a la izquierda del cuadro o del encuadre. Y nuestra mirada va a seguir hacia la derecha. El ingreso siempre del cuadro por default o porque leemos así, lo vamos a tener siempre viendo de la izquierda a derecha, de adentro hacia afuera. No sé si me explico. Sí, te entendemos. Ok, y voy a complementar ese ejemplo con el de la mirada. No sé si podemos pasar al de la mirada. Y el espacio aéreo o espacial que tiene que quedar. Ahí. Si yo veo esa imagen, esa persona está ubicada según la línea de tercios que nos están dando en la parte izquierda del encuadre. Y el aire que se está dejando o el espacio sin imagen está en la parte derecha. Da la sensación de que esa persona está viendo algo hacia lo interior o hacia mí, que está dirigiendo la mirada hacia algo que queda. Sería bueno poder utilizar esta misma imagen dándole vuelta para que quede el aire al otro lado, para ver qué sensación nos da, porque no nos va a estar viendo a nosotros, sino va a estar viendo a un espacio vacío o a un espacio que se va, nos da esa sensación. Digo esto para tomar en cuenta que la ubicación del sujeto o el elemento que vamos a tomar tiene una importancia de equivalencia psicológica y visual según
el lado de la imagen donde estoy ubicado en la ley de tercios. Era para complementar. No sé si está claro. Gracias. Sí, más bien, muchísimas gracias por el aporte. Súper bien. De verdad. Espero que eso les haya ayudado también para que les haya quedado más claro esta parte. Bueno, entonces retomamos la parte de la iluminación. En el cine la iluminación es fundamental, ¿verdad? Y a la hora de grabar videos también. ¿Por qué? Porque las cámaras, igual que el ojo humano, le dan la forma a las cosas, los colores, a partir de la luz. Entonces, la luz va a hacer que las cosas se vean o no se vean, por eso es tan importante. La luz crea sombras, arrugas, rejuvenece, envejece, da vida, crea la sensación de muerte y crea un montón de sensaciones. De hecho, a la hora de hacer un video, ya a nivel profesional, en lo que más se dura es en la iluminación. Digamos, en la industria cinematográfica, por ejemplo, lo que más se dura es en la iluminación, porque tiene que estar muy, muy controlada. Incluso en exteriores, el trabajo que puede hacer un director de fotografía en cuanto a iluminación es sorprendente. Entonces, eso es la etapa en la que más se dura. Pues esto mismo que les decía, ¿verdad? Porque es gracias a la luz que la cámara es capaz de captar estas imágenes, entonces es fundamental. Entonces tenemos dos tipos de luz, ¿verdad? Esto es según la fuente de luz, digamos, está la luz natural, por ejemplo, que las fuentes serían naturales, como el sol, la luna, las estrellas, el fuego. Esta es la luz natural. La luz artificial, todo lo que es creado por el ser humano, ¿verdad? El flash, los focos, las luces LEDs, los bombillos. Entonces creo que esto es muy, muy sencillo en este sentido y muy claro. La luz natural es todo lo que viene de la naturaleza, todas las fuentes de iluminación naturales, y la luz artificial, todas las fuentes de iluminación creadas por el ser humano. Sigamos, por favor. Ahora, dentro de estos tipos de iluminación también están estas dos, la luz suave y la luz dura. En la luz suave se van a crear detalles en las sombras. No sé si pueden ver, por ejemplo, que hay como una difuminación ahí detrás del muchacho. De hecho, es una luz difusa, ¿verdad? Así que los contrastes se reduzcan, que no sean tan definidos. Y de hecho, la misma sombra no es definida, a diferencia de la luz dura, en donde hay menos detalles, porque solo es la sombra como tal, y está muy, muy definida. Ustedes ven las líneas, están muy definidas. No solo afecta también, ¿verdad?, la sombra que se proyecta detrás del sujeto, sino también, por ejemplo, en la cara pueden ver que tienen sombra, en la luz dura tienen sombras definidas y en la luz suave tienen como una especie de difuminación. Entonces, en la luz suave se pueden destacar estos detalles, ¿verdad? Jugar un poquito con eso, con la cantidad la forma de la sombra y la cantidad de esta que se va a proyectarse en la persona o o en el fondo. Y la luz dura va a ser muy definida, como pueden verlo en la imagen. Ahora, para grabar video hay un esquema básico de iluminación. Ustedes pueden usar igual cualquier otro tipo de sistema de iluminación, o si no tienen sistema de iluminación pueden jugársela ahí con la luz natural a como puedan, digamos. Para efectos del curso tampoco es necesario o se exige que tengan una gran iluminación, pero es como para que ustedes puedan, con el ambiente que tengan, puedan jugar un poquito con ese entorno, ¿verdad? Para que entonces a la hora de hacer el video ya puedan saber, bueno, si tienen una luz, dónde la pueden poner o dónde se ponen a grabar para que haya buena luz, etcétera, ¿verdad? Entonces este es el esquema básico, que el esquema básico es con tres luces. En primer lugar, una luz principal, que va a ser la principal, valga la redundancia, fuente de iluminación del sujeto o del personaje, ¿verdad? Va directamente hacia el personaje, puede ser como en un ángulo de 45 grados. Luego la luz de relleno, que lo que va a hacer es complementar a esta luz principal, entonces es menos fuerte, es menos intensa, porque complementa, digamos, lo que la luz principal no pudo iluminar, se va a hacer, se va a iluminar con la luz de relleno. Entonces, esas son las dos más importantes. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, a la hora de manejarlas. Y luego una luz de fondo, que es para rellenar los fondos. Digamos, todo lo que las luz principal y la luz de relleno no pudieron hacer porque están enfocadas en el sujeto, lo va a hacer la luz de fondo, que es para rellenar los fondos. Entonces, estas luces se van acomodando según las necesidades que tenemos, según lo que queremos y cómo queremos que se vea.
Ahora vamos a pasar a una parte de unos aspectos un poquito más técnicos que son manipulables en los teléfonos. Es decir, todo esto ustedes lo pueden, todo esto lo pueden manipular o cambiar en los ajustes del celular. Porque digamos, este curso está más enfocado en grabación con celular. Al final son los mismos principios que con una cámara profesional, pero para efectos del curso es importante que se puedan hacer en el celular. Entonces todo esto se puede cambiar en el celular. El primero es la resolución. Entonces la resolución va a ser ese número de puntos o píxeles que se utilizan para mostrar una imagen. Entre más resolución, más definición va a tener una imagen en cuanto la acerquemos, ¿verdad? Va a quedar más limpia, más nítida. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un HD, alta definición, que sería el 720p. Tenemos una definición estándar, que es la de 480, 480p, p de píxeles, y 1080, que sería Full HD, ¿verdad? Super alta definición. Entonces, lo que podemos ver es que entre más píxeles, más clara y más nítida se ve la imagen. Y conforme ustedes vayan acercando, por ejemplo, esa imagen, se la van agrandando, entre más definición, más claras, más claridad se va a conservar, más nítida se va a conservar. Pueden ver en la imagen de la mariquita, por ejemplo, abajo, que ya en el Full HD, con un acercamiento bastante alto, ya se ve un poquito pixeleada. Se empieza a desconfigurar esa formación de color y de imagen. En cambio, en el 4K, ¿verdad? Que es el Ultra HD, se mantiene mejor con el mismo acercamiento. Entonces, todo esto lo pueden manipular en el teléfono. Entre más resolución, más peso va a generar también. Una buena resolución es 720, 720 píxeles, que no es tan pesada como un, digamos, 4K o como un Full HD, y les va a generar una buena imagen. Depende también del soporte del que vayan a querer ustedes reproducir esto. Para un celular probablemente serviría 480, igual que la definición estándar. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Primero la calidad, que entre más píxeles, más calidad va a tener, pero también el espacio que les va a generar en el celular. Es importante que tengan eso en cuenta. Si tienen buen espacio, pues graben con la mejor calidad posible. También, digamos, si eso fuera para el cine, por ejemplo, obviamente se graba en 4K, pero si fuera para un video casero que queremos poner en Facebook, en un 720 estaría bien, un 480 incluso. No tienen que tratar de tener una gran calidad si de todos modos, por ejemplo, no van a poder reproducirlo en un soporte que aguante esa calidad. Hay pantallas que ni siquiera aguantan, por ejemplo, el 4K de celulares o de computadoras. Entonces tienen que tener en cuenta esas consideraciones también. Eso se cambia en los ajustes de la cámara en el celular. Podemos seguir. Otro de estos aspectos técnicos, ¿verdad? Y que también se puede cambiar en el teléfono, en el celular, en los ajustes, es la relación de aspecto o formato cinematográfico, también se conoce así. Esto va a ser el tamaño del video en proporción con el dispositivo. Ahí hay un comentario. Vamos a ver, buenos días, ¿qué significa el CPS? Por ejemplo, 1080 HD con 30 o 60 CPS. Si se pone 4K, los archivos me imagino son mucho más pesados. Sí, correcto, eso es lo que decía de que los archivos son mucho más pesados. CPS es cuadros por segundo. Digamos que los teléfonos ya traen una configuración estándar, entonces no tienen que preocuparse mucho por eso. Los cuadros por segundo bueno, recuerden que el video en realidad son imágenes fijas que dan una sensación de movimiento al poner una tras otra. Entonces, los cuadros por segundo van a ser esas fotos por segundo. Por ejemplo, aquí dice 60 cuadros por segundo, nos ponen el ejemplo NIA. 60 cuadros por segundo va a ser que en un segundo se van a tomar 60 fotografías y lograr reproducirlo, se van a reproducir esas 60 fotografías. Esa no se usa tanto, el de 60. Por ejemplo, el de 60 sirve si luego quieren hacer un video en cámara lenta, más bien para que tenga mayor definición. En la televisión se usa 24, por ejemplo. Y en el cine alrededor de 30. Igual va a depender del país. En Europa es diferente, por ejemplo, a los países de América. Entonces, volviendo a la relación de aspecto, está el 1:1, por ejemplo, ¿verdad? Eso va a ser una relación equitativa igual. Va a ser
un cuadro arriba, por ejemplo, la medida va a ser igual arriba en lo horizontal que en lo vertical. Eso es 1 a 1, ¿verdad? Por cada parte va a haber otra parte, por cada parte horizontal va a haber otra parte vertical. Eso es, por ejemplo, en los videos en Facebook o las fotos en Facebook o en Instagram que vienen en esas proporciones. No en las historias, pero sí en las publicaciones normales. El 4-3, entonces va a significar que por cada 4 partes horizontales van a haber 3 partes verticales. Esto es como los teles de antes, ¿verdad? Los televisores antiguos, los viejos. Venían en este formato más, que es rectangular, pero da una sensación más cuadrada. Luego el 16-9, entonces por 16 partes horizontales van a haber 9 verticales. Esos son los televisores que se usan en la actualidad. Las pantallas planas, las pantallas inteligentes, todas estas que se usan en la actualidad son estas. Todo es lo mismo que el teléfono en horizontal, ¿verdad? Bueno, o en vertical también, solo que en el ejemplo que tenemos está en horizontal. Esa es la misma relación de aspecto. En el cine se usa esta otra, que es 2.35.1, es decir, que por cada 2.35 partes horizontales va a haber una vertical. Eso se usa en el cine, pero los más importantes, digamos, para términos del curso son los 3 de arriba. El primero porque sirve para redes sociales. El segundo, bueno, este está un poco en desuso, pero igual es importante que lo conozcan. Y el tercero porque va a ser, digamos, el video, el formato de video ideal si ustedes quieren reproducirlo en un celular, en una pantalla de una laptop, o de una computadora o en un televisor. Entonces, eso también se puede configurar en el celular, entonces para que lo tengan en cuenta. Si ustedes grabaran, por ejemplo, en 4.3 y luego lo van a reproducir en un 16.9, es decir, graban en 4.3 y luego lo reproducen en una pantalla plana de la actualidad, lo que les va a generar van a ser unas barras a los lados, unas barras negras que probablemente les hayan visto en algunas películas, que a veces se generan barras a los lados o también arriba y abajo. Eso es porque el video se grabó en una resolución, en un formato diferente, en una relación de aspecto diferente al soporte que estamos poniendo para ese video. Podemos seguir. Bueno, antes de pasar a esto, quería ver si tienen alguna duda. Parece que no, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Ana, otra vez. Adelante. Otra vez arroz, otra vez Ana. Sí. Una pregunta nada más. Sí. En cámara, ¿cuál fue que recomendaste que sea el seteo de la cámara para video? Es que tengo 720p y de ahí me sale a 1080. Cualquiera de esos dos 30, funciona súper bien. Cualquiera de los dos primeros. De 30 sí, cuadros, ¿verdad? Ajá, dijiste 720, 720 y 1080, ¿verdad? Ajá, en 30 Sí, y después vienen en 60. Sí, cualquiera de esos dos funciona súper bien. Igual, mejor en 30, sí. Perfecto. En 60 va a Gracias. generar el doble de espacio. No, con mucho gusto. Ok, Cualquier duda igual. ok. Aquí estamos. Sí, listo. ¿Alguna duda más? Vamos a ver. No sé si se les ocurre algún ejemplo también sobre estos temas, esto último que estuvimos diciendo. Bueno, ahí está Nia. Adelante, Nia. Hola, sí, estaba preguntándome si te devuelves, ¿cómo era la relación de aspecto? Si eso es donde dice mostrar formatos PAL. ¿Es eso? Sí, pero PAL es el que se usa en Europa. Entonces, eso es en tu teléfono, que lo estás viendo. Sí, exacto, es que estoy tratando de buscar las configuraciones. Ajá, yo buscaría NTSC. Hay uno que dice NTSC. No, no me parece. Me aparecen opciones de CPS y después bloquear cámara, pero tendría que buscar a ver a dónde es que aparece la relación de aspecto. A ver si lo encuentro. ¿Qué teléfono tenés? Bueno, eso Es un podemos iPhone. ver. Ajá, es que yo tengo Samsung. Por ahí debe estar, eso siempre viene en los ajustes. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. A ver qué tal si no te pregunto después, ¿ok? Sí, por ejemplo, a mí me sale en el Samsung como tamaño de imagen, ¿verdad? No sale Ok, como relación de ok. aspecto. Bueno, eso me da... Entonces, ajá, en tamaño de imagen ahí vienen esas proporciones. Voy a buscarlo, ok. Si no, te toco el piecito. Sí, está bien. Cualquier duda que tengan.
Bueno, continuamos entonces. Viene la parte, ¿verdad? Como hay que ponerle un poquito de atención, es la más importante de este taller, porque al final es para eso. Todo lo anterior lo vimos para poder sistematizarlo en un documento como este que se llama escaleta. Dice Jetmania, a mí me sale 4/3, 12 megapíxeles. Sí, esa es una de las proporciones, es una de las relaciones de aspecto. Probablemente haya por ahí alguna otra opción. 4/3 es la que vimos que es como cuadrada, ¿verdad? Como los televisores de antes, de hace algunos años. Nia dejó la mano levantada, ¿verdad? No fue que la volvió a levantar. No, ya lo va. Ah, bueno, perfecto. No, es que por si acaso. La escaleta, ¿verdad? Entonces, la escaleta va a ser un documento que sirve de guía para las personas involucradas en el proceso de elaboración de este video, del video que queremos hacer. Entonces, es como un guión, no es un guión, pero tiene la misma función que tiene el guión. Podemos ir, Beatriz, por favor. Entonces, por ejemplo, este es un tipo de escaleta, hay muchos tipos de escaleta. Ahora, más adelante les vamos a dar una plantilla para que ustedes puedan hacer la suya propia. Pero, por ejemplo, en esta escaleta involucra tiempo, luego la música, ¿verdad? El sonido, el locutor y el entrevistado. Esta es una escaleta de una entrevista. Entonces, por ejemplo, ahí viene del segundo 0 al segundo 40, va a sonar esto. Entonces, eso es como una cortinilla de entrada, como un sonido de inicio. Y no va a haber sonido, digamos, el locutor y el entrevistado no van a tener ningún tipo de interacción. Luego, entre el 40 y el 55 viene la presentación, entonces hay un saludo y un entrevistado, y así sigue por el resto de la escaleta, ¿verdad? Esto es para que ustedes a la hora de grabar, entonces sepan qué va en cada momento. Antes de grabar, se hace antes de grabar. Entonces, por ejemplo, aquí antes de grabar pusieron esto del segundo 40 al 55, vamos a dar este espacio para que el locutor haga un saludo, una introducción, y el entrevistado responda. ¿Ven? Y luego vienen pregunta y respuesta, hay música, hay diálogos. Esto va a ser según las necesidades que ustedes tengan. Es el orden del video, el orden del video, y también aquí involucra la parte de la música, de los diálogos, lo que está sonando en el video. Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué elementos incluyen en una escaleta? La respuesta real es lo que quieran, lo que necesiten, lo que les sirva. Pero aquí tenemos una recomendación, digamos, los que se usan más comúnmente y que es bueno tenerlos siempre. Al menos estos elementos es bueno tenerlos siempre. Entonces, en una columna vamos a tener el número de toma, ¿verdad? Eso va a ir a la izquierda. Vamos de izquierda a derecha. Bueno, ustedes pueden ordenarlo como quieran en realidad. Generalmente el número de toma ha sido de primero a la izquierda. Vamos a tener en otra columna la imagen, qué es lo que vamos a ver. Por ejemplo, una persona que está siendo entrevistada. Entonces, y luego en la otra columna vamos a tener el sonido que vamos a escuchar. Entonces, en la fila de la persona que está siendo entrevistada, el sonido sería la entrevista, la respuesta de la persona entrevistada. Por ejemplo, podríamos tener que la imagen sea un bosque y que el sonido sean unos pajarillos también. Esa es otra posibilidad. Los diálogos, en el caso de la persona entrevistada, volviendo a ese ejemplo, por ejemplo, entonces ahí pondríamos, si es, bueno, generalmente cuando se entrevista a una persona no hay diálogos predefinidos más que para el locutor o el entrevistador. Entonces ahí pondríamos, por ejemplo, los diálogos de quien está entrevistando, las preguntas que tiene que hacer. Si es una ficción, por ejemplo, una historia creada, pero no es en vivo, no es real, entonces ya los diálogos de los personajes, qué es lo que va a decir cada personaje. Eso en columnas, ¿verdad? Separada. Cada uno de estos puntos es una columna aparte. Luego el tiempo de duración, cuánto tiempo va a durar esa toma, cuánto tiempo le vamos a dar a la persona que está entrevistando, cuánto tiempo vamos a ver el bosque con los pajarillos, cuánto tiempo va a sonar todo eso, ¿verdad? Y también los responsables, los puestos de trabajo, eso va al inicio de la escaleta, en la parte de arriba, eso no va en columnas. Digamos, ahora vamos a ver una, pero entonces iría, por ejemplo, el director, iría el director de fotografía o directora, ¿verdad? Todos los puestos pueden ser en masculino o femenino. Iría también el guionista. Y esos son como los más importantes, puede ir la persona que produce también. Seguimos, por favor, Beatriz. Entonces, bueno, hay varios consejos que hay para hacer una escaleta. En primer lugar, valorar los recursos, ¿verdad? Como el equipo que tenemos, el tiempo que tenemos, el dinero que tenemos. Hay que ser realistas. No podemos hacer una escaleta
chivísima, con un montón de cosas ya de producciones como estadounidenses o europeas, superproducciones, y no vamos a tener esos recursos, ¿verdad? Si no tenemos, por ejemplo, el tiempo que tienen en una de esas producciones, si no tenemos el dinero para costear todo eso, ni tampoco el equipo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos, de cuáles son los insumos que tenemos, cuál es el tiempo que tenemos, cuál es el material que tenemos, y tenerlo en cuenta a la hora de hacer la escaleta, ¿verdad? Poner metas realistas, como dice el segundo punto. Metas realistas quiere decir que lo que vayamos a grabar, lo que pongamos en la escaleta de verdad se pueda grabar. No vamos a poder grabar, por ejemplo, una explosión de un carro contra otro. Eso no sería una meta realista en este caso. Y entonces también, dentro de ese mismo realismo, está grabar mientras, digamos, antes de hacer la grabación oficial, grabar mientras leemos el guión, por ejemplo, mientras leemos los diálogos que tenemos preparados para saber cuánto va a durar. Entonces ya en la columna de tiempo no pondríamos, por ejemplo, tenemos 2 frases, no pondríamos en la columna de tiempo, voy a usar 10 minutos, porque en las 2 frases duré 1 minuto y medio, por ejemplo. Entonces eso también es parte de tener esas metas realistas, porque todo esto va a ser una guía para grabar. Entonces, entre mejor hecha esté, mejor va a terminar la grabación. Y recordar siempre que solo es una guía. Digamos, si en la grabación se nos ocurrió una idea buenísima que no estaba en la guía, entonces, como no está en la guía, no la hacemos, ¿no? Si se les ocurrió la idea, pueden improvisarla o pueden incorporarla. Lo ideal es tener esto impreso. Luego se puede reciclar o como ustedes quieran, pero lo ideal es tener esto impreso. Entonces, si se les ocurre algo, por ejemplo, mientras están grabando, lo apuntan con un lapicero para que lo tengan ahí en cuenta. Pero sí, ¿verdad? Entonces tenemos, estos 3 puntos son muy importantes. Valorar los recursos que tenemos, las metas realistas, ¿verdad? Que siempre todo sea de acuerdo a nuestras posibilidades. Recordar que es una guía y también revisarla constantemente conforme vamos grabando. Se puede ir tachando, por ejemplo, lo que les decía, tener la empresa, se puede ir tachando, por ejemplo, lo que ya hicimos para no hacerlo 2 veces o para estar seguros de que ya lo hicimos realmente, y se pueden ir haciendo apuntes y anotaciones nuevas. Esos son 4 consejos fundamentales. Podemos seguir. Y esta es la plantilla para escaleta que ustedes, bueno, que ahora en grupos vamos a trabajar, cada grupo de ustedes. Entonces, por ejemplo, en este caso, en los puestos de producción, en los encargados, nada más vamos a poner el grupo, el nombre del grupo, y vamos a poner el tema, digamos, porque no hay como una definición de labores así como dirección, producción, etcétera. Pero entonces vamos a poner el grupo y el tema. El grupo serían los responsables, por ejemplo. El tema es importante para saber de qué va toda esta escaleta. Entonces, en esta, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el número de toma, 1, 2, 3, ¿verdad? En orden, en el orden que queremos ponerlo. En el orden que queremos que quede ese video, sí. Y entonces vamos a poner luego la imagen, que es lo que vamos a querer que se vea en esa primera toma. Vamos a poner el sonido, que es lo que queremos que se escuche en relación con esa imagen en esa primera toma. Y si hay texto, diálogo o preguntas para una entrevista. Si vamos a hacer una entrevista, por ejemplo, entonces el texto que vamos a necesitar y un tiempo. Aquí puede ser una estimación. Digamos, en una entrevista, por ejemplo, si es el caso de ustedes, en una entrevista, por ejemplo, a veces uno no sabe cuánto va a durar la persona que se está entrevistando hablando. Entonces aquí sí se puede poner una estimación. Igual, si ustedes, como les decía antes, lo leen y dicen, bueno, esto va a durar tal tiempo, y luego en la grabación duraron 10 segundos más, no importa, no se preocupen, porque es una guía. No es que tienen que volver a grabar hasta que esté dentro de ese tiempo, dentro de ese margen, pero es una guía, entonces lo importante es tratar de estar siempre cerca, no importa si no es exacto. Esta es una escaleta básica, entonces esto es lo que ustedes van a rellenar ahora más tarde. Podemos seguir, Beatriz, por favor. Y también, bueno, es un Adrián. taller de grabación de... Sí. Sí, es que, bueno, me llegó una pregunta al privado, pero lo voy a hacer acá. Que nos dicen como que en una hoja tamaño carta, con la letra más o menos en 12 o en doble espacio, como cuánto corresponde en tiempo de video. Yo sé que eso es como relativo, pero que sea como para explicarles más o menos cómo funciona el tema del tiempo y con el texto. Sí, devolvete por favor, Beatriz. Vamos a ver, la pregunta es, en una hoja carta con tamaño 12, ¿cuánto tiempo sería por página?
Ajá, digamos, como contemplando diálogos. Digamos, yo sé que, por ejemplo, eso que acabas de explicar, que con la entrevista es relativo, pero si tuviésemos como un guión de ficción, por ejemplo. Bueno, si tuviésemos un guión de ficción, ¿verdad? Estaríamos hablando de un documento un poquito distinto. En los guiones generalmente hay un estándar, en audio y en video también, de que una página entera equivale a un minuto de grabación. En la práctica resulta que no es tan exacto, pero sí aproximado. Entonces, en esta escaleta funciona diferente porque está la columna de tiempo, entonces eso se va midiendo un poquito. En los otros tipos de documentos de guiones más profesionales se usa ese estándar, ¿verdad? De que una página es parecida o similar aproximado a un minuto. Entonces, aquí va a depender eso del tiempo de la columna. Entonces, es decir, llenar la hoja. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieron aquí un texto y lo escribieron, entonces lo que hacen es que lo leen, ¿verdad? Como creen que va a leerse durante la grabación, duraron 30 segundos, se ponen aquí 30. Y llenaron la página y al final habían 30, 40, 1, 2, 3. Y entonces así ustedes suman lo que les dio la página y ahí van a ver lo que dura por página. En la escaleta no es tan exacto, no es como que pueda decirles, bueno, si ustedes llenan esta página va a durarles un minuto exactamente, no. Ahí no, digamos, no existe esa aproximación, va a depender de las necesidades que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque también ustedes puede ser que vamos a volver a lo del bosque, quieran hacer una entrevista en un bosque, pero entonces lo primero va a ser el bosque con los pájaros sonando de fondo, pero ustedes quieren dejar eso 2 minutos. Entonces, vean, ustedes ponen aquí en tiempo 2 minutos. En la columna de la derecha, la última, ponen 2 minutos. Entonces va a depender de cómo ustedes lo organicen, ¿verdad? No se preocupen, de hecho, por la extensión de la escaleta. Eso no va a determinarles el tiempo que hagan. Puede ser que una escaleta de 5 páginas dure 40 segundos, pero es porque era muy descriptiva. O puede ser que dure mucho más. Entonces no se preocupen por eso. Ustedes van poniendo el tiempo ahí, a la derecha. Eh, bueno, algunos consejos para grabar video con celular, ¿verdad? También lo vamos a hablar un poquito de sonido. En primer lugar, grabar con horizontal. También depende un poco de las necesidades que ustedes tengan, pero lo normal es que se grabe en horizontal. Si van a grabar para Instagram, por ejemplo, sería más aconsejable que grabaran en vertical, porque Instagram es una plataforma donde las cosas se ven de manera vertical, o alguna red social. Tienen que ver, dependiendo a dónde vaya ese video, ustedes lo eligen. Lo normal, lo general y la forma que queda mejor es en horizontal, pero también va a depender de a dónde quieren reproducir o a dónde quieren que vaya ese video. Usar la cámara trasera, ¿verdad? Que es mucho mejor que la delantera y además da más facilidad de manipulación. La cámara trasera es importante siempre. Limpiar el lente de la cámara. Generalmente los teléfonos, como pasan en las bolsas, en los bolsillos del pantalón y en las manos, y verdad, se empiezan a llenar de grasa, de suciedad, de polvo. Entonces, antes de grabar, limpiar el lente de la cámara para que quede una imagen nítida, una buena imagen. Cuidar la luz en la medida de lo posible, ¿verdad? Si están en un parque a mediodía, poco van a poder hacer, pero si están en la casa, por ejemplo, pueden apagar, prender luces, etcétera. Entonces, ustedes van ahí cuidando la luz un poquito. Revisar los ajustes de la cámara, que todo esté según las necesidades y que esté parecido a lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? De esos ajustes que se pueden hacer en los teléfonos celulares. Y es bueno tener estabilidad a la hora de grabar. Entonces puede usarse un trípode, ¿verdad? Hay trípodes para celulares, como este que está en la foto. Puede usarse un trípode o puede usarse la cámara en mano. Como la cámara en mano queda bonito. Lo que pasa es que hay que tratar de tener la mayor estabilidad posible. Siempre va a haber un movimiento, pero ese movimiento se ve muy natural. Entonces va a depender de lo que ustedes prefieran. Con el trípode también queda bien una entrevista, por ejemplo. Y ahora el sonido. El taller era de video, como les estaba empezando a decir antes, pero el sonido es importante también en concordancia con el video. Entonces vamos a ver un poquito estos 4 puntos nada más. Controlar el entorno. Esos son los consejos, estos 4 puntos. Controlar el entorno. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si ocupamos silencio, entonces irnos a un lugar calmado, un lugar callado, pedirle a las personas que si estamos en la casa, por ejemplo, pedirle a los familiares o a las personas con las que vivimos que por favor hagan silencio estos minutos porque vamos a hacer una grabación de tal cosa. Si están en exteriores, por ejemplo, pueden aislarse de la gente, o si más bien necesitan que se escuche la gente de fondo, se acercan un poquito
Ustedes ahí van viendo cómo pueden controlar, según las necesidades que tengan para tratar el video, van a ir controlando eso en la medida de lo posible, ¿verdad? Una buena pronunciación, eso es muy importante, que las personas que están hablando pronuncien bien, para que se pueda entender bien y se pueda escuchar bien. Eso no cuesta nada, digamos, se practica, se puede practicar antes de hacer la toma, entonces se practica el diálogo, ya lo logramos pronunciar bien, entonces ya se graba. También cercanía al sujeto, ¿verdad? Los teléfonos, como vimos en un taller anterior, tienen el micrófono en la parte de abajo del celular, por donde, cerca del cargador, cerca de donde se enchufa el cargador. Entonces hay que tener un poquito de cercanía al sujeto para captar bien ese sonido. Si estamos muy lejos, probablemente se empieza a diluir o a perder. Entonces es bueno tener es bueno estar cerca en la medida de lo posible. Luego, no tapar el micrófono, ¿verdad? Que es un error en el que se incurre muy frecuentemente y luego uno no sabe por qué no funciona. Porque no está también el audio, es porque tapamos el micrófono. Como el micrófono está aquí en esta zona, ¿verdad? Donde se enchufa el cargador, entonces empezamos a grabar y estamos así, y entonces se tapa acá. Entonces es importante no taparlo. Pero bueno, esos son los consejos básicos. Nos dice en el chat Ana, ¿tienen algún ejemplo del storyboard para que podamos ver ese tipo de guía para grabar videos? Aparte del ejemplo de la escaleta, que es más referencial a un programa de revista. Gracias. En realidad la escaleta no es más referencial a un programa de revista. Ahí teníamos un ejemplo, me parece, de un programa de revista, pero no es referencial a un programa de revista. La escaleta sirve para cualquier tipo de video. Realmente es lo más básico y lo más sencillo para cualquier tipo de video. Para un documental, para una ficción, para cualquier cosa, para una entrevista, para un video en vivo, para cualquier cosa. No es referencial. El storyboard, podemos mandarles un ejemplo después, pero es un poco más complicado. No solo llenarlo, sino también ejecutarlo es un poquito más difícil. Es bonito, porque es como con dibujitos, pero no es tan práctico en los términos que ustedes van a necesitar. Igual les podemos pasar el ejemplo y se los vamos a pasar. 10 y 4, tenemos un video de consejos con el celular, pero creo que mejor, bueno, les mandamos la presentación, ustedes lo pueden ver por aparte, igual es muy similar a lo que hemos venido diciendo. Esto para que veamos dice Ana que para ella es más claro el storyboard. Bueno, es una posibilidad, ¿verdad? De que el storyboard sea más claro. No es más sencillo, pero puede ser que para una persona funcione mejor o peor. Entonces igual lo vamos a pasar a esa opción. Yo creo que como estudiantes de comunicación, ¿verdad? Que se concentren en esta escaleta que les enseñamos. El storyboard igual se los vamos a pasar. Los consejos los pueden ver es casi lo mismo que yo he dicho, ¿verdad? Un poco más entretenido tal vez, pero no, es muy similar. Entonces, lo pueden ver después para dar un descanso de unos 5 minutos y volver a la actividad que teníamos. Bueno, si alguien tiene alguna duda, nos puede comentar. Dice Nia que estuvo genial, muy práctico. No Qué sé bueno, si Nia. tienen alguna dudita o si no pasamos a hacer el receso para que puedan descansar un poquito la mente porque ha sido mucha información. Sí, exactamente. Ha sido mucho, entonces después del receso vamos a empezar a trabajar la escaleta, pero creo que interrumpí a Isamar. Nada más termino aquí antes de... Bueno, resolvemos la duda y vamos a los 5 minutos de descanso. Adelante, Isamar. No es ninguna duda. Es que quería mencionar algo de que él estaba hablando. Yo tuve la oportunidad de grabar un video y fue por medio de guiones. Entonces es como hay que practicar los guiones como para soltar la lengua bien, ¿verdad? Y no tener equivocaciones. También fue fue como algo profesional porque fue con personas profesionales que lo hicieron. Pero marcaba mucho cualquier ruidito que se podía hacer hasta que pasara un avión o que pasara el motor de un carro. Entonces, todos esos detalles que los habíamos hablado anteriormente, inclusive hasta la hora en hacer las grabaciones para evitar cualquier interrupción. Era solamente como eso.
Muchísimas gracias, Isamar. Sí, eso que menciona Isamar es súper importante, la parte de planificación y no solo como esto que estaba explicando Adrián, como de la escaleta y de saber qué vamos a decir y de esto que decía Isamar, como de saberse el guión y toda esta cuestión es muy importante, pero y también estar consciente en cuáles condiciones estamos grabando. Por ejemplo, como el ejemplo que ponía Isamar, digamos que estamos grabando cerca del aeropuerto, entonces sabemos que van a sonar aviones, entonces tomar todas esas condiciones en cuenta a la hora pues, de grabar. Eso es parte de la planificación también y para que les juro que los videos que ustedes ven, el 50% del trabajo más importante es la parte de la planificación. Sí, no más en realidad el porcentaje. No sé si algún otro comentario o alguna otra dudita. ¿No? Bueno, entonces son las 10:07. Demos hasta las 10:12. Bueno, ya son las 18, entonces a las 10:13 volvemos, si les parece, para que puedan ir al baño, tomarse agüita o tomar cafecito, lo que quieran, pero que usen estos 5 minutitos para descansar un poquito la mente. Nos vemos. Pues Adrián, si quiere pasamos para que usted explique la asignación y lo que vamos a hacer ahorita. Sí, gracias, Amanda. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me dan el permiso, por favor, de compartir pantallas? Un toquecito. Ay, sí, perdón, voy. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos la plantilla para la escaleta, ¿verdad? Que es lo que les comentábamos antes, lo que les enseñábamos antes. Hay un documento para cada grupo. Entonces, este es editable. Entonces, ustedes, lo que vamos a hacer ahorita es que en cada grupo, ahorita se hacen las divisiones y cada grupo con su tutora va a ir haciendo esta escaleta según el tema que tenían, ¿verdad? Entonces, ahí conversan cuál es el tema que tenían, conversan qué es lo que van a querer que lleve ese video. Puede ser un video cortito, no tienen que ser demasiado largo. La idea es que hoy empiecen a llenarlo, luego volvemos 15 minutos antes de las 11 para explicar la asignación que queda. Si no lo terminan, no se preocupen, porque la próxima semana igual es libre. Entonces es para que terminen esa escaleta y puedan empezar con la asignación. Pero es para que vayan empezando y por si surge alguna duda en el proceso, poder atenderla de manera más expedita, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir, era solo para enseñarles esto. Si quieren, pueden ayudar a ir haciendo los grupos para que ya cada grupo pase. Sí, yo antes de eso, bueno, Maíz se le está haciendo los grupos, pero antes de eso yo quiero enseñarles un video que fue lo que se hizo en el curso pasado, del año pasado, para que tengan como una idea más o menos como qué es lo que esperamos y que una idea también de lo que pueden hacer. La idea es que sean lo más creativas posibles, siempre dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Y eso, o sea, siempre, y que se quede obviamente dentro como del proyecto que están trabajando y sus temáticas, pero bueno, les voy a enseñar este video, no lo voy a enseñar completo porque es de 5 minutos y si no perdemos mucho tiempo, pero para que lo vayan, para que más o menos tengan una idea. Me indican si se ve. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Me dicen también si se escucha. De acuerdo a la encuesta nacional sobre empleo del tercer trimestre del 2020, hay 149.553 mujeres discriminadas y que han sufrido de desempleo. Equivale al 28.75% de la población desempleada. Mi nombre es Daniela Alpizar Hidalgo, soy oriunda de Santiago San Ramón de Alajuela, donde resido principalmente. Me identifico como una mujer rural, política y feminista. Laboro actualmente en la Vicerrectoría de Extensión en la Universidad Nacional, en la relación directa con las comunidades y con el sector agroproductivo. Creo que las mujeres enfrentan muchísimas brechas, no solamente las mujeres rurales, sino en general las mujeres con respecto a los hombres. Y en eso estamos hablando de una cantidad exagerada de estereotipos conectadas a las vidas privadas y decisiones personales que toman las mujeres. Por ejemplo, si son o no son madres, o cuál es su condición física. Y estos son aspectos que de alguna otra forma han limitado el empleo digno, como debería de serlo, y la realización de esa persona laboralmente. Además de eso, creo que algunas instituciones públicas como privadas
no necesariamente se preocupan por llegar a las comunidades rurales, sino más bien por quedarse en los centros poblacionales y no ir más allá, lo cual dificulta para las mujeres rurales un recurso necesario, económico, transporte y demás para poder trasladarse a ellos y recibir una capacitación o formación como se debería. Voy a adelantarle un poquito más porque aquí ella va a seguir hablando y les das como que vean un poquito más. Voy a poner como por acá. Es el puesto. Entonces sí considero que hay discriminación laboral en mujeres jóvenes. Observamos Daniel y Magali cuentan con empleo, pero ambas conocen la dificultad que tienen las mujeres a la hora de obtener un empleo. Retomando los datos del INEC, en la encuesta continua de empleo del tercer trimestre del año 2020, podemos ver que los hombres tienen una tasa de desempleo del 17,4%, a diferencia de las mujeres, que éstas suman el 29%. Clara brecha existe entre los hombres y las mujeres a la hora de conseguir un empleo y permanecer en él. Mucha es la lucha que debemos hacer para que las mujeres puedan lograr la equidad y la justicia en el plano laboral. Bueno, ven, eso es más o menos, ellas utilizaron como grabarse a sí mismas, poner imágenes y atrás como la voz de fondo. Ustedes pueden hacer entrevistas por Zoom, tipo como que, y no sé, hablan como con alguna amiga de ustedes que tal vez está pasando por alguna de las problemáticas que ustedes están trabajando en sus proyectos. Entonces, pues ponerlas hacer una entrevista de Zoom y grabarlo y luego editarlo. La parte de edición la vamos a ver en la próxima clase. Y bueno, esa es la asignación que tienen. Les vamos a dejar las instrucciones en el campus. Ahorita la idea es como que puedan hablar un poquito como qué es lo que quieren hacer y empezar con la plantilla. Y por cuestión como del tiempo, la próxima clase, o sea, la próxima semana, 4 de agosto, no vamos a tener sesión acá. La idea es que ustedes puedan usar ese tiempo para hacer las grabaciones, para terminar la escaleta. La parte de edición, no se preocupen, todavía no lo hemos visto, entonces para la próxima semana ni siquiera tienen que haber empezado a editar, ¿no? Porque más bien es en la siguiente clase que vamos a ver la parte de edición con el teléfono. Y bueno, sí, eso sería. Tengo la mano levantadita de Nia, perdón. Sí, entonces volvemos, ¿qué fecha, perdón? Volvemos el 4 de agosto en la clase, nos volveríamos a ver el 11 de agosto. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Ana. Sí, podemos utilizar como base el ejercicio que hicimos de locución, llegado el caso, si todos están, para basarnos en ese material y ponerle imágenes. Sí, de fijo pueden, sería muchísimo mejor si pudieran también hacer la parte de grabación, ¿verdad? Porque es parte del curso. Tipo que se pudieran como grabar, algo que, o sea, aparte de la tarea es como que puedan grabar algo ustedes también, no solo como por audio, sino de video, para aplicar lo que vimos hoy con Beatriz y con Adrián. Pero de fijo pueden utilizar como fragmentos del audio que utilizaron para ponerlo, como hicieron estas compañeras que lo pusieron con las imágenes y así. Sí, podemos, o sea, la imagen de video que pongamos, ustedes quieren que también tenga audio, o podríamos utilizar una parte, o sea, como de la entrevista de una compañera e ilustrarla con imágenes fijas del ejercicio de fotografía, más un audio sin imagen para que quede en primer plano, o sea, la voz de la compañera apoyada con imágenes de movimiento. Claro, okay, como gracias. Digamos, poner el audio y que sale una imagen y luego va saliendo otra y así, ¿eso es lo que se refiere? Sí, me refería, digamos, a rellenar patitos, digamos, con imagen fija, sí, fotos, perfecto. Y también poner video de algunas acciones, ¿verdad? Sí, digamos, de que sí, imágenes, por decirte algo, de una mujer caminando, y poner esa imagen de la mujer caminando en video, pero utilizando el audio de lo de la radio, de locución. Sí, total, okay. No hay problema con eso. De hecho, pueden utilizar, por ejemplo, si necesitan quieren rellenar partes y tal vez no necesariamente pudieron grabar un video de eso porque seguimos en pandemia y no podemos salir y pues exponernos y toda la cuestión, ¿verdad?
No hay problema que utilicen imágenes o videos de stock y así. De hecho, bueno, nosotros la vez pasada les habíamos pasado unos recursos para imágenes de stock, pero también podemos buscar, creo que en esas mismas páginas se encuentra video, pero también podemos buscar otros y pasárselos al grupito de WhatsApp. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y por acá en el chat tengo hacer grabación de, no sé a qué se refiere Gismenia con hacer grabación de cualquier cosa. O sea, que el tema es libre, eso es lo que me refiero, de la... Sí, digamos, ustedes tienen total libertad creativa, nada más que se apegue al tema del proyecto que están trabajando. Entonces, por ejemplo, este grupo que les enseñé el video, estaban trabajando de desempleo de las mujeres jóvenes, entonces ellas hicieron el video sobre eso. Pero sí, o sea, libertad creativa total, pero que se apegue a este tema que estamos trabajando en el curso. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Bueno, si quiere Maisel, entonces podemos pasar a los grupitos. Hola, profe, se me olvidó decir algo, es que acabo de ver el teléfono. No, todo perfecto, todo perfecto. Sí, más bien que nos salió súper bien. ¿Ah? Que viene entrando Gia para que la agreguemos al grupo que corresponde. En el grupo 2, creo que sí, en el grupo 2. Y se van los tutores con la gente. Y Melanie, que acaba de entrar de nuevo. Aunque el resto de gente ya se fue. Sí. Tenemos, okay. Los que quedamos aquí somos los de aquí, ya los tutores se fueron. Sí, ya los tutores están. Sí, falta Melanie de agregarla, creo. Y Maisel que está. Ok. Ah, bueno, Maisel, sí, usted tiene un grupo, ¿no? Voy a... Ay. Adrián, ¿lo mandé al grupo 3 o fue solo a Maisel? No, yo estoy aquí. Ah, bueno, yo. Bueno, la gente, que nadie se quede sola. No, aquí ya quedamos. ¿Qué se hizo Ana Belén? ¿Por qué no me sale Ana Belén? Me sale Melanie y aquí y no me sale Ana Belén. Ah, le salgo como en un breaker room. No me sale del todo. O sea, usted la veo aquí. La veo aquí. Voy a dejar de grabar. Bueno, ¿cómo les fue? Tal vez 2 personas que nos cuenten cómo fue esta parte de la sesión. Bueno, yo soy del grupo 1, estoy con Yajaira, con Patti y Mónica es la persona que nos acompaña. Fue muy bonito y creo que es necesario para ordenar las ideas, no solamente para ordenarlas, sino para obligarse a no improvisar, que la improvisación no es buena idea cuando la gente filma, se pierde mucho tiempo, mucha energía, puedes perder el foco de lo que querés decir, entonces esto te obliga a hacer el ejercicio mental, a ponerle palabras a tus ideas y a ponerlas en un papel y a saber cuánto vas a durar. Como segundo paso, poner o pensar en un sonido de fondo, en una imagen. Tenés una vista del video con antelación, ya por adelantado tenés una idea de cómo va a quedar. Así que fue muy bonito el ejercicio. Gracias. Buenísimo, que dicho que entonces les sirvió para al menos adelantar esa parte. ¿Alguien más? De parte del grupo 2, creo importantísimo esto del orden. Bueno, yo soy educadora y sé lo que es planificar por minutos, segundos y la importancia de eso. Y poner actividades extra en caso de que sobre, de que más bien el tiempo se dé. Entonces sí creo que es muy importante esa parte de ordenarse. Como decía el compañero, si hay que cambiar y hay que improvisar, se hace. Pero hasta donde sea tener una estructura y uno como católico siempre ha dicho, ¿verdad? El orden está Dios, ¿verdad? Entonces, para que las cosas salgan lo mejor que se pueda es planificar y tener muy claro y además no salirse del tema, porque muchas veces cuando uno hace una entrevista, uno se sale
del tema o deja que un tema se extienda mucho, una respuesta. Entonces, al tener todos los segundos ahí contados, creo que nos va a dar mucho orden. Gracias. Y nos fue muy bien a nosotros. Bueno, qué dicha escuchar eso. Nia. Yo segundo lo que han dicho las compañeras, ¿verdad? La planificación es importantísima y organizarse. Pero sí me gustaría añadir un asunto con el objetivo ulterior, digamos, del curso, que es hacer incidencia política, acomodarse al tiempo, ¿verdad? Porque esta es una demanda que hay en debates, ¿verdad? A donde te quitan el micrófono, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber un discurso de medio minuto, de 1 minuto, de 10 minutos que tiene que estar preparado. Y entonces para poder cumplir con eso, incluso ahora con los medios digitales, las y los periodistas te piden segmentos hechos donde tenés que por una temática resumir en 30 segundos, ¿verdad? Entonces tenés que resumir el plan de trabajo para una temática específica en 30 segundos, ¿verdad? Entonces hay que saber acomodarse porque les tenés que mandar un video para poder externar tu voz en cuestión de 24 horas, externando esa opinión y para convencer, ¿verdad? Entonces el tiempo y la planificación de qué se dice en 30 segundos es importantísimo. Buenísimo, Nia, sí, tienen razón todas con lo que han dicho. Esto que dice Nia también es importante, nunca lo había pensado así, pero la verdad toda esta parte de planeación y de ver lo del guión también funciona como para prepararse para otras cuestiones de la vida, como estos los debates que decía. Pero bueno, qué dicha, entonces, que pudieran aprovechar el tiempo. Les recuerdo, la próxima semana no hay clase, la idea es que aprovechen ese tiempo para reunirse con sus tutoras, para grabar los videos que necesiten grabar, para terminar como toda la parte de planeación, para luego poder venir a la clase de edición y ya tener un poquito más claro que tengo que editar esto y esto, este video y saber cómo hacerlo. No sé si Adrián o Beatriz tienen algo más que decir respecto a la sesión de hoy. ¿No? Por mi parte todo bien. Ahí el trabajo estuvo súper bien ahora en grupitos, entonces creo que todo quedó bastante claro. Buenísimo, chicas. Bueno, entonces creo que estaríamos por hoy. De nuevo, agradecerles por estar acá. De verdad, pues nos alegra mucho saber que están aprendiendo y que estas herramientas pues les va a servir, aunque sea este proyecto que estamos trabajando ahorita sea mini, después puede volverse algo más grande si ustedes quisieran hacerlo. Entonces, bueno, esperamos que hayan aprovechado mucho la clase. Les recordamos que está el grupo de WhatsApp por si quieren compartir material o por si quieren hacer alguna duda. También pueden hablarnos a mí, a Ana Belén o a José Murillo, que ahorita no está aquí, pero bueno, no, mentira, ahí está Papo. No lo he visto, Aquí perdón. Estoy, aquí todavía. Perdón, Papo. A Papo, que somos de la coordinación. Si tuvieran como alguna duda o algo así como alguna situación con el curso, por favor nos avisan. Y bueno, estamos en contacto y nos vemos dentro de 2 semanas. Esta lección también va a quedar grabada, me imagino, ¿verdad? En un ratito esperamos subirlo al campus. Perfecto, gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Gracias. Gracias a todos. Bien, Gracias. Un gusto verlas, compañeras. Gracias. Chao. Gracias a todos. Nos vemos. Te entiendo.